Bueno, el punto 20 dice, determina la función pedida en cada situación, el área de un hexágono regular en función de la medida de su lado. Bueno, la medida de su lado es X, no la conocemos. Entonces aquí tenemos un hexágono regular. ¿Qué quiere decir regular? Que todos los lados miden igual, lo mismo. Son congruentes los lados. Como son 6 triángulos, que se me va a dividir 6 triángulos, y esos triángulos son equiláteros, es decir, los 3 lados son iguales. Entonces, cada triángulo tiene sus ángulos de 60 grados. Hallo el área de un triángulo y la multiplicaré por 6. Entonces, la altura va a ser h. Esta altura divide este lado, donde cae la altura, en dos partes iguales, x medios y x medios. Asimismo divide el ángulo en dos iguales, pues 30 y 30, 60. Este ángulo de aquí será 60, este será 60, igual que el de acá. Por lo tanto, encontramos la altura en función del lado x. Entonces vamos a tener que la altura, para hallar la altura podemos tomar tangente de 30 o tangente de 60. Entonces supongamos que tomamos tangente de 60 grados. Entonces tangente de 60 grados va a ser igual, el 60 estoy tomándolo aquí, 60 grados, cateto opuesto que es h, sobre cateto adyacente que es x medios, de donde h va a ser igual a x medios por la tangente de 60 grados. Esa es la altura. Entonces hallo el área de un triángulo, todos son de área congruente, o sea, tienen áreas iguales, la misma área. Entonces voy a hallar el área de ese triángulo, entonces el área de ese triángulo en función de x, de su lado x, va a ser igual a la base que es x, por la altura que es x medios, tangente de 60. Es decir, va a ser igual a x2, tangente de 60 grados sobre 2. Bueno, ahora, ese es el área de un triángulo. Entonces ya tenemos el área de un triángulo, encontramos el área de los 6 lados. Pero tenemos que el área de la tangente de 60 es raíz de 3. Bueno, eso después lo pasamos. Este es el área de un triángulo. Entonces, el área del triángulo será base por altura y todo eso sobre 2. Entonces me va a quedar que el área del triángulo en términos de x va a ser igual sobre 2 aquí también. Entonces me va a quedar x2 tangente de 60 sobre 4. Como en el hexágono hay 6 triángulos, entonces el área del hexágono en términos de x va a ser igual a 6x2 tangente de 60 sobre 4. Bueno, ¿a qué será igual la tangente de 60? Ya tenemos que h es x sobre 2 por la tangente de 60. Bueno, entonces a lo último me va a quedar que el área del hexágono en términos de x va a ser igual a 6, la tangente de 60 raíz de 3, x2 sobre 4. Y entonces simplificamos, la mitad de 6 me da 3 raíz de 3x2 sobre la mitad de 4, 2. Es decir, que el área del hexágono me da esa cantidad. Bueno, si quieren utilizar el triángulo de el ángulo de 30 grados, pues se invierte, ¿no es cierto? Entonces la tangente de 60, aquí me faltó, perdón, x2, tangente de 60, aquí también, tangente de 60 grados. Pero como 60 y 30 es 90, los que utilizaron tangente de 30 les va a quedar es así. 3 raíz de 3 x2 sobre 2, perdón, tangente de 60 ya la di, para eso es el raíz de 3. Entonces me queda allí. Entonces para los que utilizan el de 30, pues aquí en lugar de tangente de 60 van a tener 6x2
sobre 4 tangente de 30. Entonces me va a quedar igual a 3x2 sobre 2 tangente de 30 grados. Encuentran la tangente de 30 y ya les va a dar el valor. Esa es la solución del punto 20.